Palabras más, con Álvaro García. Vlado, bienvenido a Palabras Más. Álvaro, muchas gracias. Me encanta estar en este programa del cual somos vecinos y que no había tenido ocasión de visitar. Así es. Vlado, qué alegría tenerte acá para hablar de periodismo, de caricaturas, de política, de todo lo que haya que hablar, de fútbol, de todo. Pero me interesa mucho arrancar por la conmemoración de 30 años de periodismo, 1986-2016. Pero no es conmemoración ni que me hubiera ido tan mal. Entonces, ¿cómo le decimos? No, ¿celebración? Sí, o recordación o alguna, pero conmemoración suena como a el finado. ¿No? En el 86, ¿qué pasó con tu carrera? ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste? En el 86 yo, como decía la canción, iba yo cantando, no sé qué. Pasé por el frente de el periódico La República y me acordé porque alguien me ha contado que ahí no había caricaturista y yo dije, uy, voy a entrar a preguntar cómo es la vuelta, ¿no? Y en esa época que era, pues no había habido tantísimos atentados contra la prensa como los que hubo después con todo el narcoterrorismo. Pero entonces pasé yo, pero yo no conocía a nadie ni nada. Y entonces fui y le dije al portero, que el portero era jefe de seguridad, portero y recepcionista. Dije, buenas, mire, es que yo soy caricaturista y necesito ver con quién puedo hablar aquí para trabajar. El tipo me dijo, un momentico, ese día los planetas estaban alineados, como los tenía alineados Santos hace 4 años, que ahora están en recreo, pero hace 4 años los tenía alineados, así estaban alineados esa vez. Entonces, los planetas estaban alineados y el portero me mandó para donde el señor que era el subdirector del periódico La República, don Ovidio Rincón Peláez. Y me dijo, mire, suba al segundo piso y pregunte por fulano de tal. Subí al segundo piso y el señor fulano de tal resultó ser queridísimo, le caí súper bien y tal, y me dice, ¿y usted dónde ha trabajado? Y yo, en ninguna parte. Y tiene un portafolio, le dije, no, es que yo no venía para acá, yo pasaba por aquí y decidí entrar a saludar, más o menos. Entonces el tipo me dice, mire, entonces hagamos una cosa, yo le recomiendo, hágase unos dibujos y me los trae y vuelve y hablamos cuando los tenga. Yo le dije, no, pensando yo esta oportunidad después, le dije yo, no, hagamos otra cosa mejor. Yo le hago los dibujos acá y se los entrego de una vez, regáleme una hoja. Y el señor me dio una hoja, yo le hice los 4 dibujos y él los vio, le gustaron y me dijo, ya vengo. Se salió de la oficina, regresó a los 5 minutos y me dijo, mañana lo recibe el director del periódico. Y me recibió el director del periódico, que era don Rodrigo Espina Hernández, y me dijo, al otro día, me esperó a las 8 de la mañana, llegué yo y me dijo, al doctor Ovidio le han encantado sus dibujos, queda contratado. Le vamos a pagar 300 pesos por cada dibujo. El dólar era 200. y así empecé. Pues digamos, eso era más o menos lo que pagaban por un artículo freelance en esa época, en un medio de comunicación. Sí. Un dibujo, sí. ¿Tanto? No, yo creo que pagaban más, yo creo que les pagaban por ahí 500. Bueno. A los artículos. Vlado, de esa época y comparado como se trabaja hoy, no hablemos de la tecnología, porque de eso podremos hablar un poco más adelante, sino de la forma en que se hacía periodismo, o se miraba la realidad nacional, o se abordaban los temas, ¿qué era lo bueno, que se ha perdido con el paso del tiempo? O que se ha ganado. Es que una redacción era una cosa. Hoy en día las salas de redacción parecen casi quirófanos. No hay ruido, no hay humo, no hay nada. En esa época había relajo, había un ruido de fondo permanente de los telex, no de los telex, entrando, las impresoras, imprimiendo los cables, toda esa cosa. Y las máquinas de escribir. Las máquinas de escribir, por supuesto. Se fumaba, ¿no? Había humo, había trago por la tardecita, apenas esto ya de alguna parte salía, alguien siempre tenía trago, y si no hacían vaca y tal,
lo cual pues no era tan bueno, pero tampoco era tan malo, ¿no? Yo no tomaba en esa época, bueno, hoy en día tampoco tomo mucho, pero había un ambiente distinto y había mucha mística. La gente, de verdad que yo creo que había menos periodistas proporcionalmente con respecto a la población. Había menos facultades de comunicación social, menos carreras de periodismo en las universidades. Entonces, había menos periodistas y obviamente había mucho periodista empírico, como lo soy yo. Y había mucho entusiasmo y mucho interés por hacer la cosa. Y el cargaladrillos era una persona muy importante, y el editor y los directores. Era un ambiente que casualmente estuve viendo una película este fin de semana que me recordó un poco eso, que no la había visto, Spotlight, ¿no? ¿Ya la viste? Sí. Ese ambiente que uno veía ahí, aunque aquí pues está circunscrito a un departamento muy específico del periódico, pero ese ambiente me da a mí mucha nostalgia, ¿no? Porque era un ambiente muy, muy movido, muy activo, muy dinámico. Y al final terminaba reflejándose en el tipo de periodismo que se hacía, que era más apasionado. Mucha mística, eso así lo resumo yo. Vlado, en cuanto al dibujo, o sea, tú nos contabas que hiciste ese dibujo en ese papel que te alcanzó el subdirector del periódico la primera vez que te aproximaste allá, y a la forma en que trabajas hoy. Hoy, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo era en esa época? ¿Cuál era el proceso? Y hoy en día, ¿a qué hemos llegado o a qué has llegado tú en tu proceso de elaboración de tus dibujos, de tus caricaturas? Yo sigo trabajando casi exactamente igual, con tinta, papel, lápiz, borrador, pluma de mojar, tinta así ¿no? Como la caligrafía antigua, tal, todo eso. Aunque este fin de semana que acabó de pasar, por primera vez dibujé todos los dibujos de semana de la Vladomanía, los pinté en una tableta, en el iPad Pro, que es muy grande y es muy cómodo, pero es una experiencia distinta. Un aparato, un artefacto como una tableta o un computador, pues finalmente no es sino un instrumento. El instrumento más importante que uno tiene es la cabeza. Lo otro es otro instrumento que puede ser el lápiz, puede ser una tableta, puede ser una cámara fotográfica, cualquier cosa que uno utilice, pero para mí sigue siendo fundamental la parte previa a eso, cómo llega uno. Yo ando con una libretica siempre, con que escribir, tomo nota, hago de pronto un dibujito, tomo un apunte, que después lo llevo a limpio, trato de reelaborarlo, pero la idea inicial nace antes de que yo me siente o frente al papel o frente al iPad o frente al aparato que sea. ¿Por qué? Porque si uno se sienta, lo mismo que alguien que escribe, si se sienta frente al computador y no sabe qué va a hacer, termina reducido a lo que el computador haga con uno. Entonces yo siempre, inclusive en las veces que doy conferencias o que cuando he dado clases en alguna universidad, les digo a los muchachos, no se siente a ver qué puede hacer el computador con usted, sino qué puede hacer usted con el computador. Primero está la idea, primero está el plan que uno se arma y ya después cómo lo pone, ya eso de alguna manera sale. Es interesante ese tema para entender el proceso de creación, porque esto es muy misterioso. Tú andas con una libretita y tienes ahí apuntes y tienes dibujos, como detallitos de cosas que vas viendo. ¿Cuándo y en qué momento sientes tú que tienes una idea que vale la pena o que se va a convertir inevitablemente en una de las caricaturas que vas a publicar y cuándo no? Pues eso es un proceso, digamos, yo no tengo una metodología, porque en realidad la metodología mía es estar todo el tiempo pensando en función de. Entonces, yo a lo largo de la semana digo muchas cosas, por ejemplo, en Twitter, pero desde el miércoles ya hay cosas que digo, no, si lo digo en Twitter, de pronto no, me tiro una caricatura, más bien guardémoslo porque esto puede ser, exacto, esto puede ser una buena idea para hacer un dibujo. Yo cargo en efecto una libretita con algo que escribir siempre y tomo un apunte,
que lo guardo, a veces aguanta, otras veces no aguanta, porque ocurre que en este país que es tan dinámica la política y es tan dinámico todo, a veces los temas atropellan a los otros y entonces ayer uno podía estar pensando en cualquier tema, pero resulta que empezaron los diálogos con el ELN y entonces ya la gente se le olvidó lo que pasó antier. Aquí los escándalos no duran, aquí las noticias no permanecen, todo es tan rápido. Entonces a veces a uno se le ocurre una idea que la puede guardar en la neverita unos días y la guarda, la saca después el fin de semana. O a veces le toca guardarla y botarla porque se venció antes de que viera la luz. Vlado, ¿cómo ha sido tu relación con la política? Es decir, que está expresada de una manera muy interesante cuando recuerdas que llevamos 30 años de periodismo, porque has visto pasar 8 presidentes y esa experiencia pues está ahí acumulada y esa visión de cómo se ha ejercido el poder. Pero tú eres una persona liberal, tú eres una persona de mente abierta, pero también al mismo tiempo has guardado, digamos, admiración por personajes conservadores. Por ejemplo, sé que eres admirador de Álvaro Gómez Hurtado, o por lo menos respetas mucho algunas expresiones de su pensamiento político y de su vida personal. ¿Qué te pareció importante de una persona como Álvaro Gómez? En efecto, pues uno tiene, como todo el mundo, algunas preferencias en temas de política y esas cosas, y unas creencias y unas visiones de país, de mundo, de sociedad. Y en ese sentido yo soy de origen conservador, de familia conservadora por un lado, de familia menos conservadora, por algo me pusieron Vladimir, ¿no? Eso no fue propiamente por ser conservador, pero después cuando viví con unas tías mías mi adolescencia y tal, y con mis padrinos, se reafirmaron mucho en mí unos principios conservadores en los cuales creo y he creído, pero que han sido unas veces desdibujados, otras veces mal interpretados o mal llevados a la práctica por los políticos conservadores, porque ha habido políticos conservadores que han terminado en la extrema derecha o que han terminado sin ideología de ningún tipo, pensando solo en puestos y pensando solamente en la mermelada, ¿no? Porque hablan de la mermelada de Santos, pero la mermelada de los conservadores ha sido poderosa, sino que antes le decían lentejas, ¿no? Pero es la misma, y la misma de Uribe, y la misma de muchos liberales, y, en fin. Entonces, Álvaro Gómez era un hombre que era visionario. Álvaro Gómez hace precisamente 40 años, en 1976, escribió un editorial titulado ¿Cómo nos cuesta, señor embajador, cómo nos cuesta?, que era un editorial en el cual él planteaba una reorientación de la lucha contra el narcotráfico y proponía la legalización. Decía, esto no se pudo por las malas, aquí hay unos que ponen los muertos, que somos nosotros. La droga genera corrupción, el tráfico de drogas genera corrupción, genera un degeneramiento de las instituciones. Y eso lo dijo hace 40 años y nadie le puso cuidado. Y hoy en día estamos hablando de eso. En el 74, Álvaro Gómez había perdido las elecciones presidenciales con las mismas banderas que ganó Gaviria en 1990. 16 años antes había propuesto apertura económica, reformular de alguna manera el modelo de Estado que había. En el 90 volvió a perder las elecciones Álvaro Gómez con las mismas banderas que ganó Uribe en el 2002, el respeto por la vida, la prevalencia de la ley, el respeto de las instituciones. Entonces era un tipo que iba siempre adelante y el país nunca lo entendió ni lo supo valorar en su medida. Y bueno, yo trabajé con él 8 años, casi hasta que lo mataron, poco antes de que lo mataran. Trabajé en El Siglo y en esa época
Él nunca tocó una caricatura mía, nunca se metió con mis caricaturas y yo hacía caricaturas sobre él, sobre el Partido Conservador y nunca hubo ninguna reacción de parte de él, ninguna censura, ni nada de eso. Fue totalmente respetuoso con mi trabajo, contrario a lo que la gente piensa y dice, ¿no? Y además es muy gracioso que, o muy gracioso no, muy paradójico que esto pase con un tipo que era conservador y uno ve países que son tan liberales como Venezuela o Cuba, donde no hay libertad de expresión. ¿Y qué sientes cuando ves que hay dificultades para avanzar en la investigación, para concluir realmente quiénes están detrás de su asesinato? Pues es una frustración, ¿no? Es una frustración, pero si uno se pone a pensar si en este país todavía están ahí sin resolverse del todo crímenes como los de Galán o los de Gaitán, que fueron anteriores a los de Álvaro Gómez, uno qué puede esperar de lo de Álvaro Gómez, ¿no? Pero sí es muy triste, es muy lamentable que la justicia en este país esté tan descuadernada y sea tan poco efectiva. Vlado, te invito a que hagamos una pausa y volvemos a hablar de periodismo, de humor político en Colombia. Claro que sí. Vlado, haces caricaturas desde hace mucho tiempo, pero también escribes columnas, has publicado periódicos, tienes un programa de televisión de humor político donde haces entrevistas y todo eso. ¿Por qué buscas tantos espacios de expresión? ¿No te sientes cómodo solamente con la caricatura? ¿Sientes que estos otros espacios te hacen falta para decir cosas que no puedes decir dibujando de pronto? ¿O cómo funciona en eso? Yo creo que yo nunca me planteé hace 30 años o 20 tener un programa de televisión, tener una columna y ser caricaturista todo el tiempo. Pero sí aprovecho las oportunidades que de pronto se dan, las ocasiones que se me presentan y que creo que son útiles para hacer lo que a mí me gusta, que es ejercer el periodismo en distintas formas, escribiendo, diseñando periódicos, publicando fotos, publicando artículos, haciendo televisión. Yo creo que si uno se siente capaz de hacerlo y lo puede hacer relativamente bien, y si además le pagan por eso, pues ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Por qué limitarse uno solo a escribir o solo a dibujar o solo a la televisión? Aquí hay unas creencias a veces, no aquí, sino en general en la sociedad, en que dicen zapatero a tus zapatos y entonces las caricaturas a veces las comparan con las columnas o las columnas con el programa de televisión o cualquier cosa. Y yo digo, no, un momentico, las caricaturas compárelas con las otras caricaturistas. Las columnas compárelas con otros columnistas. Y el programa compárelo con otro espacio de televisión. Entonces yo creo que si uno tiene la posibilidad de hacerlo y la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? ¿No? ¿Qué tal que los renacentistas se hubieran dedicado solamente a dibujar? Se limiten o a a escribir, ¿no? Entonces yo creo que si uno tiene esa posibilidad, sería más fácil si tuviera unos 3 clones para que cada uno se dedicara más tiempo a cada cosa, pero no, a mí me parece que es un ejercicio muy gratificante poder estar en diferentes espacios. ¿Cómo ves el panorama del humor político hoy en Colombia? Pues imposible dejar de pensar en Jaime Garzón, porque muchos dicen, y con razón, que se partió en dos la historia del humor político, antes y después de Jaime Garzón. Hoy en día, ¿cómo lo sientes? Pues yo creo que lo de Jaime Garzón nos golpeó bastante, muy fuerte su muerte y además la manera, las circunstancias en las que fue asesinado. Pero tuvo un antecedente muy importante, por ejemplo, con Humberto Martínez Salcedo, que era un tipo genial, talentosísimo, brillante, gran libretista, y otros antecedentes históricos. Desgraciadamente, Jaime dejó un vacío, había creado, pues, él empezó, digamos que en esta era mediática del humor y del periodismo, pero él tuvo unos espacios muy importantes en la televisión y una presencia muy activa socialmente, académicamente. Entonces, el vacío que él dejó fue muy grande y que todavía no se llena.
Yo creo que el humor político en Colombia necesita que de alguna manera otros canales, otros medios apuesten más por ese tipo de expresión, porque aquí los medios, las empresas, los canales le tienen mucho miedo al humor porque entonces tocan a un amigo, tocan a un empresario que es amigo de la casa o que anuncia tal, cosa que tenemos que decir nosotros que trabajamos acá, que no tenemos ese problema, ni ustedes en el noticiero ni en tu programa tienes el problema de que, ay, es que no, porque es que este fulano es amigo o es anunciante, o en mi programa nadie interviene por eso y uno puede trabajar libremente. Pero los canales privados, los dos grandes canales, se cuidan mucho de no pisarle el callo a un amigo, de no tocar una empresa anunciante o cercana al dueño o al gerente o al director, etcétera. Entonces, yo creo que mientras no se rompa es una esa apariencia o esa conveniencia, esa gana de quedar socialmente bien con los demás, mientras eso no se rompa, no se puede hacer buen humor político. Y algunos programas políticos que en el pasado han cuajado, los han ido relegando y los van corriendo. Yo recuerdo alguno que creo que se llamaba Francotiradores, que lo fueron pasando a las 10, a las 11, hasta que salía como a las 2 de la mañana a la hora que nadie lo veía, ¿no? Entonces yo creo que hay que darles espacio, no hay un espacio triple A en el que esos programas tengan alguna acogida, exceptuando NSN, que se hace en un canal privado y no en un canal abierto. Entonces, ahí yo creo que en eso falta. En los medios escritos está la columna de Daniel Samper Ospina en Semana, que es muy seguida y muy leída y tiene acogida y no pasa nada. Y en Semana tampoco hay problema con que uno le casque, como decimos informalmente, a un ministro, a un empresario. Simplemente se hace y eso permite que la persona que escribe humor o que hace opinión política se sienta tranquila. Pero eso le hace mucha más falta en los medios, y que los empresarios, los que pautan en distintas partes, promuevan también ese patrocinio o ese apoyo a iniciativas que han surgido a veces y que se han muerto por falta de recursos. Vlado, tú has sido muy activo, digamos, en el contacto internacional con personas que hacen humor político, en la caricatura u otro tipo de humor político, y has estudiado el tema del humor, no solamente lo produces, sino lo has estudiado. ¿A qué conclusión llegas cuando llega la pregunta, o qué podrías responder si se te pregunta qué hace reír a los colombianos? ¿Hay alguna particularidad de la sensibilidad nacional que haga que nos riamos más de unas cosas que de otras? ¿Qué has podido descubrir a lo largo de tantos años de trabajo en este ámbito del humor? Yo creo que la gente se ríe de muchas cosas, y yo creo que es más fácil decir de que no les gusta reírse a los colombianos. Los colombianos nos tomamos muy en serio la patria, ¿no? Entonces alguien se burla del colombiano en general y la gente dice, entonces lárguese para Venezuela, váyase para Estados Unidos, ¿no? Uno dice algo de la Navidad y entonces dice, es que eso es una tradición que fue traída de no sé dónde, o uno habla del Halloween o de San Valentín, ¿no? La gente, cuando uno habla del colombiano, se toma muy a pecho las cosas. Cuando habla de la religión, ¿no? Entonces nos burlamos de los judíos y eso les parece gracioso, pero si nos burlamos de la Iglesia Católica, entonces somos unos tal por cuales y unos groseros, unos irreverentes, etcétera. Entonces la gente se toma muy en serio ciertos temas, ¿no? Y en general lo que nos diferencia de otros países es que en otras sociedades la gente se burla de sí misma, la gente se burla de sus propios problemas, de su propia cultura. Aquí nos creemos mejores, creemos que los colombianos somos la nota, somos la berraquera, somos lo máximo, somos una chimba, parce, como dice Juanes, que él lo dice en el buen sentido, pero aquí la gente cree que somos lo máximo y no somos lo máximo. En Colombia lo mejor es la gente, pero también lo peor es la gente, ¿no? Gente era Pablo Escobar, gente son los señores de las FARC,
gente son los señores del ELN, gente son los narcotraficantes, gente son los Nule, los Moreno, todos esos son gente. Y decimos, es que lo mejor de Colombia es la gente, pues sí, pero lo peor de Colombia también es la gente, pero también pasa eso en Ecuador o en Estados Unidos o en Kenia. Y lo mismo pasa con los paisajes. No, es que los mejores paisajes, en todos los países hay paisajes hermosos y también hay cosas que no queremos ver, ¿no? Pero nosotros somos a veces como muy demasiado patrioteros, no patriotas, sino patrioteros, y tratamos de ocultar entonces uno no puede hacer un chiste sobre la selección Colombia porque, entonces no, ¿cómo se le ocurre criticar los tatuajes de James? Yo alguna vez dije que James era más chévere, que me gustaba más cuando no se ha tatuado todo el brazo, ¿no? Y la gente, y James me parece un tipo sensacional, un crack inmenso, pero uno le puede mamar gallo, pero la gente no, hay unas cosas que no se tocan. Vlado, y ya para terminar, ¿cómo vives este momento de tu vida? En lo personal, ¿te sientes feliz? ¿Qué disfrutas más en este momento de tu vida profesional y personal? Yo paso muchas horas trabajando, pero la principal razón por la que lo hago es porque lo disfruto mucho. Obviamente que vivo de eso y tengo que trabajar para vivir, pero tengo la fortuna de que vivo trabajando en una cosa que me encanta. No, yo no me despierto diciendo, tengo que dibujar, tengo que escribir una columna, tengo que grabar programa. Yo llego feliz a grabar programa, yo me siento feliz a escribir mi columna, yo me siento feliz a hacer mis dibujos, y eso, desgraciada o afortunadamente, me ha tocado a mí y no le toca a muchas personas. Hay muchas personas que odian el lunes porque tienen que ir a hacer un trabajo de quinta que no les gusta o para el cual no estudiaron, entonces estudió Derecho pero no encontró en dónde trabajar y le toca manejar un taxi o yo qué sé. Entonces yo me siento muy feliz en este momento de la vida pensando en que puedo hacer lo que me gusta, tengo libertad para hacerlo y me pagan por hacerlo. Entonces, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Y a través de eso he logrado cierto reconocimiento, una credibilidad, que es lo más importante que uno puede cultivar cuando trabaja en medios. Y yo creo que, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Y que venga después, no sé, pero pues si se me presenta la oportunidad de dirigir el New York Times, pues yo lo dirijo, ¿no? O CNN también. Y vamos allá a hacer algo. Vamos allá a hacer lo que sea. Vlado, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, de verdad fue un gusto, y que vengan muchos, muchos, muchos años más de Vlado. Muchísimas gracias. Palabras más con Álvaro García.